¿Y si te dijera que la mayor parte del sufrimiento que experimentas en tu vida no viene de lo que te está pasando, sino de lo que te estás diciendo a ti mismo mientras te pasa? Piénsalo por un instante. La mayoría de nosotros creemos que sufrimos porque alguien nos rechazó, porque un proyecto salió mal, porque sentimos ansiedad, tristeza o miedo. Pero cuando observas profundamente, descubres algo sorprendente. La experiencia dura unos instantes, pero la historia que construyes alrededor de ella puede acompañarte durante años. La mente tiene una necesidad constante de interpretar absolutamente todo lo que ocurre. No soporta el vacío, no soporta el misterio, no soporta no saber. Entonces aparece una emoción y antes de que el cuerpo tenga siquiera tiempo de sentirla por completo, la mente ya comenzó a fabricar una narrativa. Esto significa que estoy mal. Esto demuestra que nunca voy a cambiar. Otra vez me está pasando lo mismo. Seguramente hay algo roto en mí. Y sin darte cuenta, una emoción pasajera se convierte en una identidad permanente. Quiero que observes algo muy simple. Un niño pequeño llora con intensidad durante unos minutos y luego vuelve a jugar como si nada hubiera ocurrido. No interpreta la tristeza, no la convierte en una historia personal, no piensa que su vida está mal porque durante 5 minutos sintió dolor. Simplemente la vive, la atraviesa y el cuerpo hace lo que naturalmente sabe hacer: procesarla y dejarla ir. Nosotros, en cambio, aprendimos a detener ese movimiento natural colocando pensamientos encima de cada emoción. Y quizás esta sea una de las enseñanzas más importantes que puedas escuchar hoy. No siempre sufres por la emoción, sufres por la interpretación que haces de ella. La emoción es energía moviéndose dentro de tu sistema. La historia que construyes alrededor de esa emoción es la que la fija, la alimenta y la convierte en sufrimiento psicológico. La emoción quiere pasar. Es la mente la que muchas veces no la deja ir. Existe una característica muy curiosa de la mente humana. Necesita encontrar sentido inmediato a todo lo que ocurre. Es como si sintiera un profundo miedo al vacío. Cuando aparece un espacio que no comprende, inmediatamente intenta llenarlo con explicaciones, diagnósticos y narrativas personales. No porque sea mala, sino porque fue diseñada para sobrevivir. La mente cree que si entiende rápidamente lo que sucede, tendrá más control sobre la realidad. Por eso ocurre algo muy frecuente. Te despiertas una mañana sintiéndote un poco triste y, antes de desayunar, tu mente ya construyó toda una película. Algo está mal conmigo, estoy retrocediendo, no estoy sanando, voy a volver a caer. Observa la velocidad con la que aparece esa historia. La tristeza todavía ni siquiera tuvo tiempo de expresarse y ya fue convertida en un problema que necesita solución urgente. La emoción era pequeña, la narrativa la hizo enorme. Lo mismo sucede con la ansiedad. Aparece una sensación incómoda antes de una reunión, antes de una conversación importante o antes de tomar una decisión, y la mente interpreta: no estoy preparado. Esto significa que no debería hacerlo. Es una señal de que algo saldrá mal. Pero la ansiedad solo era energía activándose en tu sistema nervioso. Fue la interpretación la que la convirtió en una amenaza. Y cuanto más intentas eliminarla, más fuerza termina adquiriendo. La conciencia observa este proceso con enorme claridad. Comprende que la mente interpreta porque busca seguridad, pero también comprende que no toda experiencia necesita una explicación inmediata. Hay cosas que solo pueden comprenderse cuando dejan de ser analizadas. Hay emociones que solo pueden disolverse cuando dejamos de convertirlas en historias personales. Y muchas veces, la mayor inteligencia consiste en no responder inmediatamente a todo lo que la mente quiere explicar.
Hay una diferencia enorme entre decir estoy triste y decir hay tristeza ocurriendo. Parece un pequeño cambio de palabras, pero transforma completamente la experiencia interior. Cuando dices estoy triste, conviertes la emoción en identidad. Te fusionas con ella, empiezas a creer que esa emoción eres tú. En cambio, cuando simplemente observas que hay tristeza ocurriendo, aparece un espacio entre quien observa y aquello que está siendo observado. Y en ese espacio comienza la libertad. La conciencia no tiene urgencia por interpretar. No necesita etiquetar cada sensación ni buscar inmediatamente un significado oculto. La conciencia permite, observa, respira. Sabe que todo lo que aparece también desaparece si no es retenido por la identificación. Igual que una nube cruza el cielo sin dejar huellas permanentes, una emoción puede atravesar el cuerpo y seguir su camino cuando no la sujetamos con pensamientos repetitivos. Imagina que hoy aparece ansiedad en tu cuerpo. La mente diría, voy a fallar, algo malo está pasando. Esto demuestra que no estoy preparado. La conciencia simplemente diría, hay ansiedad ocurriendo en este momento. Nada más. No intenta corregirla, no intenta eliminarla, no intenta convencerla de irse, solo deja espacio para que exista. Y precisamente porque no la combate, la emoción comienza a perder fuerza por sí sola. Creo que una de las mayores formas de madurez espiritual consiste en dejar de reaccionar inmediatamente a todo lo que ocurre dentro de nosotros. No todo pensamiento necesita respuesta. No toda emoción necesita explicación. No toda sensación necesita convertirse en un problema que resolver. A veces, el mayor acto de amor hacia uno mismo consiste simplemente en observar con presencia y permitir que la vida siga moviéndose. Porque aquello que no alimentas con identificación termina encontrando por sí mismo el camino de regreso al silencio. Quiero compartirte una idea que transformó profundamente mi manera de vivir. Las emociones no vienen a quedarse, vienen a atravesarte. Su naturaleza es el movimiento. Son energía desplazándose dentro de tu sistema nervioso, igual que una ola que nace en el océano, crece, rompe y vuelve a desaparecer. El problema es que nosotros rara vez dejamos que la ola complete su recorrido. Apenas aparece, la mente corre a detenerla, analizarla y preguntarse qué significa. Y en ese intento de comprenderla demasiado rápido, terminamos reteniéndola. Observa lo que sucede cuando aparece una emoción incómoda. Tal vez sientes tristeza y la mente inmediatamente dice, estoy mal, algo falla en mí, estoy retrocediendo. O aparece miedo y enseguida surge el pensamiento, no voy a poder, seguramente esto saldrá mal. Si siento esto es porque no estoy preparado. La emoción inicial era simplemente una sensación moviéndose por tu cuerpo, pero la interpretación la convierte en una historia personal, y esa historia le da raíces a algo que por naturaleza solo quería pasar. Imagínate un río corriendo libremente. Si no colocas obstáculos, el agua sigue su curso y continúa avanzando. Pero si construyes una represa, el agua comienza a acumularse hasta desbordarse. Exactamente eso hacemos con nuestras emociones. Cada explicación prematura, cada juicio, cada narrativa del ego, funciona como una barrera que impide que la experiencia siga fluyendo. Entonces, la emoción permanece, se intensifica y terminamos creyendo que tenemos un problema cuando, en realidad, solo interrumpimos un proceso natural. La próxima vez que aparezca una emoción incómoda, prueba algo diferente. No preguntes inmediatamente qué significa, no busques una explicación en tu pasado ni una solución urgente para el futuro. Simplemente observa y di internamente, hay tristeza ocurriendo, hay miedo ocurriendo, hay ansiedad ocurriendo, nada más. Dale espacio. Permítele existir sin convertirla en identidad. Verás que el cuerpo,
posee una inteligencia extraordinaria para procesar aquello que la mente deja de sujetar, porque muchas veces la emoción no necesita ser comprendida, solo necesita ser permitida. Hay una adicción silenciosa que casi todos compartimos y de la que pocas veces somos conscientes: la necesidad de responder a cada pensamiento que aparece en nuestra mente, como si cada idea mereciera un debate, una explicación o una reacción inmediata. Pero quiero decirte algo que puede darte una enorme libertad. No todo pensamiento merece tu atención. De hecho, muchos pensamientos desaparecen por sí solos si simplemente dejamos de alimentarlos. Imagina que aparece en tu mente una frase como: no estás avanzando. Observa lo que suele hacer el ego. Empieza a discutir con el pensamiento. Intenta demostrar lo contrario. Busca pruebas, recuerda errores pasados, proyecta futuros negativos y termina construyendo una conversación interna que puede durar horas o incluso días. Lo curioso es que el pensamiento inicial apenas duró unos segundos. Fue la identificación la que le dio continuidad y fuerza. La conciencia funciona de una manera completamente distinta. Cuando aparece el mismo pensamiento, simplemente observa: hay un pensamiento diciendo que no estoy avanzando, y continúa caminando. No intenta corregirlo, no intenta eliminarlo, no lo convierte en una batalla personal. Lo deja pasar, igual que dejaría pasar una nube cruzando el cielo, porque la conciencia comprende que un pensamiento no define la realidad. Es solo un fenómeno mental apareciendo y desapareciendo dentro del espacio infinito de la presencia. Piensa cuánta energía recuperarías si dejaras de responder a cada diálogo interno que intenta atraparte. Cuánta paz aparecería si comprendieras que no tienes obligación de creer todo lo que piensas. La mente produce pensamientos, igual que el corazón produce latidos. Esa es su función. Pero tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Y cuando recuerdas eso, algo profundamente liberador comienza a ocurrir. El silencio deja de dar miedo y empieza a convertirse en un hogar. Vivimos creyendo que sanar consiste en hacer más cosas, más cursos, más técnicas, más afirmaciones, más análisis, más control, más esfuerzo. Y aunque todo eso puede tener su lugar, hay una verdad mucho más profunda que pocas veces nos enseñan. Muchas veces la sanación ocurre cuando dejamos de intervenir tanto, cuando dejamos de empujar el río y confiamos en que sabe hacia dónde fluir, cuando dejamos de intentar arreglar cada emoción y empezamos simplemente a acompañarla con presencia. Existe una inteligencia inmensa dentro de ti que no necesita que estés controlándolo todo. Tu cuerpo sabe cicatrizar una herida sin que tengas que pensar en ello. Tu respiración continúa durante la noche sin que tengas que recordárselo. Tu corazón late sin pedir permiso. De la misma manera, tu sistema emocional también sabe procesar aquello que siente cuando deja de ser interrumpido constantemente por el miedo, la interpretación y la resistencia. La vida sabe hacer mucho más de lo que imaginamos cuando dejamos de obstaculizarla. Por eso creo que una de las prácticas espirituales más elevadas no consiste en cambiar lo que sientes, sino en aprender a observarlo con amor. Sentarte junto a tu tristeza sin querer expulsarla. Permanecer junto a tu ansiedad sin convertirla en una amenaza. Mirar tu miedo sin hacerlo responsable de tu identidad. En ese espacio de observación amorosa ocurre algo extraordinario. La emoción deja de sentirse atrapada y comienza naturalmente a disolverse. No porque desaparezca por magia, sino porque dejó de encontrar resistencia. Quiero dejarte con una invitación para los próximos días. Cada vez que aparezca una emoción incómoda, no preguntes inmediatamente qué significa ni qué tienes que hacer con ella. Pregunta algo mucho más simple y mucho más poderoso. ¿Puedo simplemente permitir esto por un momento?
y observa lo que sucede. Quizás descubras que la paz no llega cuando consigues controlar tu experiencia, sino cuando dejas de pelear con ella. Porque el amor no elimina las emociones. El amor deja de sujetarlas. Y aquello que deja de ser sujetado, tarde o temprano, encuentra por sí mismo el camino de regreso al silencio.